Valdemar I, qué rey tan importante para Dinamarca y para la narrativa de esta nación, ¿no? Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropeza. Nos encontramos en la Alta Edad Media. Es un tiempo en el que los antiguos dioses vikingos y sus feroces incursiones ya han quedado atrás. Dinamarca ahora es cristiana y debe construirse desde dentro. El país empezó a florecer cuando se estableció una alianza muy estrecha con la Iglesia Católica. Se levantaron miles de iglesias en todo el territorio y un nuevo sistema judicial sentó las bases de una identidad común. Pero fue un periodo también marcado por la ambición y por lealtades rotas. En el episodio anterior escuchamos sobre el asesinato de Knud Lavard. Días después, la viuda de Knud, que era una princesa rusa, Ingeborg, dio a luz a un hijo que llamó Valdemar. Ese niño sería más tarde conocido como Valdemar el Grande, figura clave en la reconstrucción y el fortalecimiento del reino danés. Con esto se desató una guerra civil. Erik Emune, que era hermanastro de Knud, se rebeló contra el rey Nils, contra su hijo Magnus, el ejecutor de la traición, pero además Erik Emune tenía el apoyo del emperador Lotario de Alemania. Lotario era príncipe y con él se había criado Knud Lavard un tiempo y en ese momento ya era el emperador de Alemania. Esta crisis culminó con la batalla de Fødeby en 1134, que se cuenta como una de las más sangrientas de la historia danesa. En esa batalla cayó Magnus. Magnus, que en ese momento y para esa nobleza era la flor de Dinamarca, así le llamaban. También murieron 5 obispos y parte de la nobleza, una buena parte de la nobleza. El rey Nils escapó, pero al poco tiempo fue asesinado en Slesvig. Y podemos decir que así termina la dinastía de los hijos de Svenstridsson. Las crónicas de Roskilde interpretan esta guerra como el principio del fin de una era. Valdemar I, Valdemar el Grande, es un rey que ha sido muy importante no solo en la historia por lo que hizo, sino en la narrativa posterior de la nación danesa. Valdemar, como hemos comentado, era hijo de Knud Lavard y de Ingeborg, la princesa rusa, que por eso su nombre, Valdemar, en estas lenguas nórdicas, proviene de Vladimir. En medio de las luchas, la madre de Valdemar logró ponerlo a salvo. Lo logró poner a salvo primero, dicen los historiadores, hacia el este, lo que hoy es Bielorrusia, y luego pues se cría con una familia muy poderosa de Jutlandia, que eran aliados de su padre. David, ese es el nombre, el apellido, digamos, del linaje. Eso se traduce como los blancos, digamos que sería el apellido blanco, le llamaban los blancos. Allí creció junto a los hijos, el más
relevante y el mejor amigo de Valdemar era Absalón, que más tarde también sería su consejero, sería su guerrero, sería también obispo. En esa época era muy común que los religiosos fueran también guerreros. Y de otro hermano que fue parte también importante de los líderes del ejército de Valdemar posteriormente. Pero se habla principalmente de la relación entre Valdemar y Absalón. Dicen que ambos fueron educados para mandar, uno que estaba destinado al trono y el otro estaba destinado a liderar la iglesia danesa. A Absalón lo mandan a París a estudiar a una de las universidades más prestigiosas de Europa, aprendió teología, pero también política, derecho, filosofía. Era una época en la que pocos sabían leer, pocos sabían escribir y el conocimiento además era poder. Recordemos que los reyes vikingos en general, menos aquí al final o al principio de la Edad Media, no sabían leer. Entendían las runas, sabían de guerras, tenían conocimiento de sus tradiciones, pero no eran cultos. El país está fragmentado, es decir, hay varios centros de poder. Llegó un momento en que Dinamarca estaba exhausta, que los grandes señores acordaron dividir el reino porque ya no se podía seguir viviendo en la guerra que había. Y finalmente se decidió que Valdemar recibiría Jutlandia, que Knud, otro Knud, recibiría Fionia y Sven otras regiones, Selandia. Pero el territorio se dividió en tres, entre los tres primos, porque estos eran primos. Bueno, para celebrar digamos, este acuerdo de dividir el territorio con los tres reyes, Sven invitó a un banquete en la ciudad de Roskilde. A este banquete fueron invitados, a este banquete asistieron, por supuesto, Valdemar con Absalón, que en ese momento era, digamos, era inseparable. Asistió también Knud el 9 de agosto de 1157. Por sorpresa, atacaron y asesinaron a Knud. Valdemar y Absalón se salvaron. Valdemar escapa, herido, a Jutlandia. Y esto cambia la historia de Dinamarca. Este ataque o esta celebración la organiza Sven para eliminar a sus competidores y reinar solo. Es interesante ver que para unificar Dinamarca, a pesar de esto, no solo necesitaba Valdemar la espada, necesitaba también una narrativa. Y eso lo conocemos por otros periodos de la historia, lo hemos hablado antes sobre toda la narrativa que se crea en el siglo XIX para hablar de las naciones. Lo podemos ver hoy en día, cómo se generan las narraciones de nuestras propias sociedades. Pues Valdemar, junto con Absalón, toman la historia sagrada y generan también una narrativa que da sentido a su lucha. Por ejemplo, se presentó a Valdemar como un elegido de Dios, un nuevo Cristo traicionado por Judas, aquí sería Sven, pues fue generando apoyos de la gente común, apoyos de los nobles y reconstruyó su ejército. Se preparó pues para seguir luchando por la unificación de Dinamarca. Ese mismo año, unos meses después, ya se enfrentaron en Jutlandia, cerca de Viborg, una ciudad de Viborg hoy, en Gratehede, se enfrentaron las fuerzas de ambos bandos. Allí, pues, Valdemar demostró ser más fuerte, Sven huyó, lo alcanzaron, lo mataron y por primera vez, después de mucho tiempo, Dinamarca
podía decir que tenía un solo rey. Porque hay periodos donde ha estado unificada, como hemos visto con algunos vikingos, pero que no tenía el rey tanto poder como fue adquiriendo posteriormente. Y después de ir unificando, como pasa a principios de la Alta Edad Media con Stritzen, que comienza un proceso ya prácticamente inevitable de unificación de leyes, aquí después de un periodo de casi 100 años de cierta estabilidad, hubo unas grandes guerras y va a ser Valdemar quien vuelve a reunificar el territorio y una Dinamarca mucho más sólida. Esto además porque va a ser aceptada, ya se ha ido ganando la aceptación de los países europeos, ya se ha ido ganando la aceptación de la Iglesia, lo que ha tomado años, pero lo iremos viendo. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios. Valdemar heredó un país devastado por la guerra, y necesitaba un aliado fuerte para mantener ese poder y esa legitimidad. Y por supuesto, la Iglesia sería ese poder. Así que nombró a su amigo Absalón, obispo de Roskilde, que era uno de los cargos más influyentes del reino, y de esta manera pues consolidó su legitimidad no solo como un conquistador, sino como un monarca consagrado, un monarca elegido por la voluntad divina. Esta sociedad, en este siglo XII, la sociedad avanzó, hubo prosperidad, la agricultura floreció, empezaron a surgir núcleos urbanos, ciudades, pero núcleos urbanos más amplios y más cercanos entre sí. Y el comercio, se facilitaba el comercio, se desarrollaron muchos oficios. Se dice que el país en sí estaba ya cubierto por una red densa de pequeños centros urbanos y que por supuesto no eran igual que lo que se había desarrollado en Europa en ese momento, que podía llegar hasta los 100.000 habitantes. En Dinamarca pues eran de 2, de 3.000 habitantes. Estaba organizada como la típica sociedad medieval, con el orden de los que luchan, que serían los reyes y sus guerreros, los que rezan, que son el clero. Esto también viene de los últimos años de la era vikinga. Y los que trabajan, que son los campesinos, que sostenían a otros estamentos, los que producían los alimentos y otros trabajadores. Bueno, uno de los aspectos siempre interesantes del desarrollo de las culturas son las herramientas, y en este periodo se van incorporando las mejoras en herramientas agrícolas, como el arado, por ejemplo, que el arado de tiro se hizo más sofisticado, se normalizó el uso de los caballos para la agricultura, el tipo de carretas, el uso del hierro también, una serie de cosas metálicas que se convirtieron en herramientas indispensables para los pequeños campesinos también. Como decimos, la agricultura floreció y los bosques fueron talados para abrir nuevas tierras, y las aldeas comenzaron a trabajar colectivamente. Hay un estudio muy interesante sobre los ataúdes de madera de un antiguo cementerio de Lund. Allí se muestra cómo desde la fundación de la ciudad alrededor del año 1000 se usaba un tipo de madera, y cómo se fue pues usando madera de los bosques cercanos y cómo fue desapareciendo, y según pasaba el tiempo pues y se creaban campos de cultivo, la madera la importaban. O sea, la madera
era más fina, más delgada y la importaban de zonas más lejanas. Incluso ya se importaba pino. Yo de eso no sé mucho, pero lo que sí es interesante, o una de las cosas que marca un momento imprescindible es la molienda. Desde ya la época vikinga se usaban molinos de agua en Dinamarca, pero fue en el siglo XII cuando comenzó un verdadero auge de estos. Los reyes, los nobles, los monasterios construyeron molinos a lo largo de todos los fluyentes de agua. Luego vendrían los molinos de viento, pero ya en el siglo XIII. Gracias a estos molinos el trabajo se aligeró. Una de las labores que tenían las mujeres esclavas y siervas normalmente era moler el grano a mano. Y esto se fue sustituyendo por la fuerza del agua y del viento. La población creció, con ella también la riqueza del reino, y el rey también recaudaba más impuestos. La iglesia ya cobraba el diezmo y miles de iglesias de piedra fueron reemplazando las antiguas iglesias de madera. Para un campesino entrar en una de estas iglesias debía de ser una experiencia sobrecogedora. Los muros de piedra, la luz que se filtraba por los vitrales, el olor del incienso, todo esto que evocaba la grandeza de Dios y recordaba que la vida terrenal solo tenía un propósito, que era asegurarse un lugar en el cielo. Para llegar al cielo había que pasar por el purgatorio. Y para hacer esto más corto, las buenas obras podían ayudar. Así que el pago de impuestos o la ayuda a la iglesia era una forma, pero la más sagrada de todas era participar en las cruzadas. Desde finales del siglo XI los cristianos ya habían marchado a Tierra Santa. Tuvimos reyes ya que incluso murieron en el camino. En el siglo XII la iglesia organizó también campañas en el norte de Europa contra los pueblos paganos que aún se resistían a la conversión. Ofrecían la oportunidad para Valdemar y Absalón de purificar sus almas, de fortalecer el papel de Dinamarca en Europa y de acabar con un enemigo ancestral, los vendos, esos pueblos eslavos que adoraban a otro dios y saqueaban las costas danesas desde hacía generaciones. El norte de Alemania. Esta cruzada en el año 1168 culminó con la conquista de Rügen, como decía, el norte de Alemania, y destruyen la fortaleza de Arkona. Allí derriban la estatua de su dios o de la figura que ellos veneraban, Svantevit, y hacen una iglesia. Incluso hay pinturas muy famosas o pintura histórica del siglo XVIII en la que representan a Absalón inaugurando una iglesia. Esta victoria además unió más al reino, le dio más poder al rey, reafirmó su papel como defensor de la fe. El rey Valdemar muere en el año 1182. Tenía solo 51 años. Su figura era fuerte, había derrotado a los vendos, había consolidado la iglesia y había pacificado al país. Pero mucho de la información que tenemos sobre Valdemar fue escrita por Saxo Grammaticus, que escribió en el tiempo de Valdemar. Sí se habla de que es el primer gran historiador danés. Él escribió la Gesta Danorum y lo hizo bajo la protección de Absalón. Por eso hay narraciones de las que se debe dudar o que hay que ponerlas en perspectivas. Él era también un propagandista. Exaltaba a Valdemar, exaltaba a Absalón, era como además los grandes fundadores del reino.
Él dice de Valdemar que era la brillante luz de la patria. Su relato presenta a Dinamarca como una nación heroica, guiada por un hombre de virtud y propósito divino. Saxo también admira a Lavard, Knud Lavard, porque es el padre de Valdemar. Poco después de la muerte de Valdemar, su padre, Knud Lavard, fue canonizado como santo. Estaba ya su hijo Knud en el trono. Esto también apoyadísimo por Saxo Gramáticos, por Absalón. A Lavard lo llamaba Saxo un hombre casto y moderado, adornado con sabiduría y elocuencia y todo tipo de buena conducta. Pero visto desde la perspectiva actual, hay que ver a Valdemar también como un rey implacable, capaz de eliminar a sus rivales sin piedad, sangriento, e incluso se duda de que el banquete sangriento de Roskilde o el baño de sangre de Roskilde no haya sido idea de Sven, sino del propio Valdemar. Como nunca sabremos, lo que sí podemos decir del legado de Valdemar es que cuando él muere dejó un país muy transformado, un país muy cambiado, en el que había pues lo que dijimos, estabilidad, unidad, y sus descendientes, Knud y Valdemar II, el victorioso, proseguirían las cruzadas en el mar Báltico y ampliarían el territorio danés más adelante. Del caos y la ambición surgió un reino nuevo, forjado entre la espada y la cruz, donde la ley se convirtió en el verdadero cimiento de Dinamarca. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que somos el fruto del pasado y estamos escribiendo la historia de mañana. Te espero en el próximo episodio de Historias Boreales.